Cervera de Pisuerga es hoy nuestro destino en este Con P de provincia, porque queremos mostrarles a todos ustedes una de sus joyas escondidas, una de sus joyas patrimoniales, la ermita rupestre de San Vicente. Nos encontramos en el entorno municipal de Cervera de Pisuerga. Nos hemos acercado para mostrarles a todos ustedes, presentarles esta ermita rupestre que tiene mucha historia, que tiene unas características bastante especiales y que nos va a hablar de ella además, quién mejor que el alcalde de la localidad, Jorge Ibáñez. Muy buenas, lo primero de todo, Jorge. Muy buenas. No solo porque sea el alcalde, que al final pues un poco cara visible, portavoz del municipio y de sus vecinos, sino porque también con esa vinculación con estudios en torno a la historia, en torno al arte y esa experiencia que tenemos desde la oficina de turismo, ¿no? La hemos enseñado muchas veces, la hemos contado muchas veces a visitantes, seguro. Pues la verdad que sí, es un emblema de la localidad, por supuesto, y han sido muchas las veces que hemos podido explicarla, que hemos podido dar la publicidad para que la conozca más gente y acercarla sobre todo a la población local, porque al final es un espacio tan misterioso, tan diferente a lo que estamos acostumbrados, que siempre cuesta un poco más acercarla a la gente local. Tiene un cierto aura, algo como misterioso, puede ser por la ubicación, puede ser pues sencillamente por la historia que hay detrás y porque no es muy habitual o cuesta, ¿no?, encontrarse ejemplos como este, que se conoce como la ermita de San Vicente, es la denominación que tiene, pero también tiene otras más populares, ¿no? Bueno, efectivamente tiene un nombre popular por la que le conocemos todos aquí en Cervera, ¿no?, que sería la Cueva de los Moros, y además eso hay que entenderlo en el contexto donde se ponían este tipo de nomenclaturas. Muchos son los pueblos donde hay cuevas de moros, hay castros de moros, etcétera, suele ser un término habitual. La palabra moro en aquella época se utilizaba para el concepto gentil, es decir, para alguien que era pagano, que no creía en el Dios católico, y era el uso que se daba, y se suele asociar sobre todo a lugares de ritos antiguos o lugares de vida antiguos, es decir, los antiguos celtas, los antiguos pueblos cántabros que vivían en esta zona, pues tenían esa nomenclatura para sus descendientes y para la gente que fue habitando la montaña palentina. En el caso de la Cueva de los Moros de Cervera, esto también viene a plasmar un poco cómo se crea, ¿no?, un poco el tema de los nombres, cómo viene a ser la toponimia, porque ha sido muchos más años ermita que Cueva de Moros, y es muy raro que tenga la nomenclatura Cueva de Moros, que en este caso habría llegado posteriormente a ser ermita, porque tenemos que pensar que quizás, y eso es muy probable, ¿no?, que aquí hubiese una cueva natural de pequeñas dimensiones, entendemos, y que poco a poco empezasen X ritos, y esto fuese una apropiación después del cristianismo, como hemos visto en otros lugares, es decir, es algo que se ha hecho habitualmente. Ya es un lugar de referencia, ¿no?, que mueve gente y que además tiene, decía yo antes, un cierto misterio, misticismo, quizá más bien. Claro, y tiene una vinculación ya simbólica y religiosa con la cultura popular, entonces es más fácil que lo adopten los antiguos creyentes en otra tradición, adopten la nueva, ¿no?, si se relaciona a lo que ya conocen. Y de hecho vemos cuevas como tal, en la misma zona nuestra, en Liguérzana está la Cueva Allende, que está donde ahora mismo están haciendo excavaciones arqueológicas, y donde hemos visto también tumbas antropomorfas cristianas, es decir, hay una continuidad entre una cosa y otra. Pero bueno, con todo y con ello, aquí sí que tenemos una iglesia, claramente, bueno, un centro monacal en este caso, y una ermita durante muchísimos años que va a llegar hasta el siglo XIX en funcionamiento, con lo cual, lo que decíamos, ha sido mucho más tiempo, menos en el plano cercano, ermita de San Vicente que Cueva de los Moros. Estamos hablando de orígenes datados, si no me equivoco, en la Alta Edad Media, pero que es verdad que hay antecedentes que hasta cierto punto es lo que se puede percibir en los entornos. Efectivamente, de hecho, la ermita rupestre de Cervera tiene una particularidad muy grande comparada con los conjuntos, además, que tiene la provincia de Palencia, espectaculares, ¿no?, si pensamos pues, en iglesias que a todos nos vienen a la memoria, ¿no?, como la de Lleros de Pisuerga, por poner seguramente el ejemplo más notable, ¿no?, que además sigue abierta al culto, es decir, sigue usándose como templo. Y es que es la única que tiene un documento que permite situarla en un momento histórico, y es decir, en pleno reinado de Alfonso II el Casto, rey de Asturias,
en la ermita de San Vicente es mencionado Cervera de Pisuerga, primera referencia a Cervera de Pisuerga, año 818, y nos dice que aquí ya hay una comunidad habitando y hay una práctica religiosa en la zona. Y poquito después encontramos en la Bahía de Levanza otro documento del siglo X, del 900 y poco, donde se nos menciona ya directamente iglesia de San Vicente en Cervera. Decía también lo de los entornos porque, claro, da la sensación de haber también esas tumbas antropomorfas que no sé si son anteriores o si se fueron incorporando una vez que ya podía estar en funcionamiento como iglesia. La verdad es que se fueron incorporando, ¿no? Porque, de hecho, eso es otro de los temas. Llegó al siglo XIX como ermita, pero no era una ermita. Estamos en un centro monacal, esto era un monasterio, y por lo tanto tendríamos que pensar que aquí había una comunidad de monjes, también había muchas cosas que ahora no vemos. Personas, claro, por supuesto. Habría una comunidad de personas seglares, obviamente, que vivirían en la zona, que trabajarían las tierras, que trabajarían el campo y que pertenecerían además a la comunidad local que vendría a estar aquí desde tiempos pretéritos, y poco a poco se ocuparían, por supuesto, las zonas principales de enterramiento dentro del propio templo, que además están muy bien marcadas, luego lo veremos, y tenemos también alrededor las tumbas antropomorfas que van marcando un poco cómo se va a ir ocupando. Primero se excavan más cerca y poco a poco se irá ocupando lo que hoy es toda la colina, y da un poco ya la idea del volumen que podía tener. De hecho, sí que es importante la ubicación, ¿no? Estamos muy cerca de Vado, que es una entidad local menor del Ayuntamiento de Esa de Montejo, pero claro, tenemos que pensar no en el pueblo que conocemos hoy, sino en el nombre. El Vado es el lugar de paso del río. Cervera de Pisuerga tiene 3 puentes para cruzar, 3 puentes que han hecho que Cervera se convirtiese en la Edad Media en un centro comercial importante, y esa tradición venga hasta hoy. De hecho, sigue siendo uno de los grandes servicios que presta Cervera como centro comercial para toda la zona. Cabecera de comarca, ¿no?, que decimos ahora. Efectivamente. Entonces, si pensamos que esos 3 puentes no existían, el lugar de paso que daría acceso tanto a todas las tierras altas de montaña palentina, es decir, el Valle de Pineda, la zona alta de Pernía, Castillería, etcétera, e incluso el paso más allá a la Liébana, que era el gran lugar de la Reconquista, tendremos que pensar que hay que pasar el río. ¿Por qué lugar se pasa? Por un vado. Ese vado está aquí, entonces no es una oposición casual. Tenemos el vado, que está aquí mismo, la ermita rupestre de San Vicente y un torreón defensivo, que es la Torre de Vallejera, justo detrás nuestro. Entonces encontramos ese gran lugar, ese gran epicentro de control de todas las tierras altas del Pisuerga. El interior es muy pequeño, iba a decir, también la gente era más pequeña antes, pero sobre todo porque no olvidemos, ermita. Ya muchas veces una ermita, puede haber ermitas muy grandes, de gran tamaño, pero en este caso, bueno, pues es un tamaño más reducido, pero que, decía Jorge, está muy bien delimitado todo, todas las partes del templo. Lo que pasa es que si no lo explicamos no se ve tan fácil. Bueno, es verdad que es muy particular en el sentido de que lleva mucho tiempo sin tener culto, porque incluso esta ermita fue abandonada durante un tiempo y se priorizó una ermita románica que se ve todavía, los muros, digamos, los linderos de los muros todavía se ven dónde estuvieron ubicados. Entonces hay que pensar que lleva muchos tiempos sin culto, con lo cual no se ha mantenido la práctica. Eso también tiene otra particularidad, y es que está conservado tal cual era. No hay ningún tipo de añadido posterior que desvirtúe cómo funcionaba el rito mozárabe en aquel momento, etcétera. Eso hay que tenerlo en cuenta. Que no hubiese mucho dinero en la zona podía ser bueno para unas cosas, malo para otras. En este caso, pues para que no se renovasen templos, y por eso también conservamos mucho románico en Palencia, teóricamente, ¿no?, en nuestra provincia. Bueno, es uno de los grandes motivos, efectivamente, al final estar más lejos de las corrientes dominantes, tanto artísticas como de la riqueza, hace que mantengas lo que ya tienes y lo cuides, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, en este caso además es más fácil de conservar porque está excavado todo en roca. Entonces, salvo que lo quieras destruir a propósito, es más sencillo que se mantenga y se conserve. Entonces, bueno, simplemente para hacer un poco la introducción tendríamos que pensar por dónde entraríamos, ¿no? Lo primero, cómo llegamos al interior del templo. Si fuésemos miembros del estamento seglar, como somos, entraríamos por esa gran puerta, que sería la puerta principal del templo. Si formásemos parte del cenobio, es decir, fuésemos monjes de San Vicente, entraríamos por esa otra puerta mucho más pequeñita,
que la tenemos allí, que daría paso inmediato, es decir, no veríamos nada, habría una puerta y si abriéramos ya daríamos paso inmediato a las celdas de los propios monjes. Que es lo que hoy no se ve, no se conserva por lo que hablamos, porque toda esa gran estructura monacal se perdió. Efectivamente, todas las partes añadidas a la roca se han perdido, es decir, solo tenemos la esencia del templo, eso lo tenemos que tener claro. Y luego tendríamos que pensar que ahora, por ejemplo, aquí tenemos mucha luz, ¿no? Porque al final hay varios vanos abiertos, algunos por el deterioro del tiempo, que no estaban originalmente, y otros porque era una zona construida con piedra de mampostería que se ha perdido en el tiempo. Y esa sería, por ejemplo, la que daría cierre al altar mayor. Ahí estaría el altar mayor, que se ve dónde iba ubicado perfectamente, se conserva el hueco, que le tendríamos sobrelevado. Después tendríamos una segunda zona reservada a los monjes y ahí vemos la cancela que separaría esa parte de la liturgia al cuerpo seglar, porque en el rito mozárabe hay una parte que no se puede mostrar a los fieles, que hoy tenemos un rito totalmente diferente. Claro, suena algo casi descabellado, pero bueno, es que ha pasado mucho tiempo y las costumbres, la forma de ver las cosas, incluso de interpretar la religión, también cambian. No se nos olvide que hasta hace no mucho la misa era solo en latín. Bueno, pero además tenemos que pensar una cosa, cuando se habla del misterio en la liturgia, eso era el misterio, es decir, hay que pensar además que estamos en un momento donde todavía se está peleando con la religión nativa, es decir, hay una religión que no sabemos muy bien cuál era, tenemos alguna deidad que se ha mantenido en alguna estela, sobre todo aquí en Montaña Palentina, que da un poco idea de quiénes eran aquellos grandes dioses, el gran dios Cabunigino, etcétera, etcétera, dioses de las aguas, eso es más de la montaña, ¿no? Entonces hay que conseguir que esos nativos que tienen su religión se acerquen a la nueva religión, y eso se hace también con un poco de misterio, con algo que te separe un poco del pueblo llano, ¿no? El marketing de la época. Bueno, al final era una parte de publicidad que había que tener, eso está claro, ligada a otras muchas cuestiones. Y ahora mismo nosotros estaríamos situados donde estaría el pueblo llano y la nobleza. Por supuesto, la nobleza ocuparía ese primer estatus, la nobleza además entendida además en su propio origen, es decir, la nobleza militar, porque en aquella época tenemos que pensar que si en esta zona había alguien que pertenecía a la nobleza, eran militares que se ocupaban de defender esta zona de las razzias musulmanas que intentaban pasar constantemente a la Liébana, que era el epicentro de poder del Reino de Asturias. Entonces eran muy importantes estos primeros enclaves estratégicos de la Reconquista. Y luego ya tendríamos a ese campesinado, a esa masa de campesinos que trabajaban todos estos prados, se ocupaban de cuidar el ganado, etcétera, etcétera. Nos resulta difícil hacernos idea de todo lo que podía ser, casi hasta tiene su encanto que se haya conservado solo la ermita, lo que era lo primigenio, ¿no? Hombre, yo creo que es un lugar muy telúrico, muy que te conecta con la naturaleza, con la tierra y que te genera un poco una esencia de lo primitivo, eso está claro, y yo creo que eso también es una particularidad muy bonita. Teníamos, por suerte, muchas iglesias románicas estupendas, muchas iglesias góticas estupendas y, por supuesto, de cualquier otro tiempo ha habido obras sobresalientes que hoy podemos visitar, y en Palencia, por ejemplo, tenemos una gran ventaja comparado a otros lugares. Pero con todo y con ello, venir a un sitio que mantenga tanto la esencia como este es algo muy especial y hay que cuidarlo mucho. Yo creo que es muy importante cuidar mucho espacios como este. Se hizo una labor muy buena, además, yo creo, en los años 80, que además trabajó una persona muy ligada a nuestro municipio, que fue Esteban Saiz, que fue el primer estudioso de una manera rigurosa del Templo de San Vicente. Ya tenemos anteriormente, en principios del siglo XX, a Mariano Cajigal, una persona local, que muy ligada a la historia, que le gustaba mucho, y hizo un artículo ya muy bonito de unas primeras excavaciones que se hicieron en aquel momento, donde además estaban pensando pues, en un poblamiento mucho más antiguo, porque al final veían una cueva y se les venía el mundo encima, ¿no? Pero bueno, tenemos que pensar, Altamira, todos esos movimientos estaban en aquella época y aquellos primeros investigadores querían encontrar algo parecido, ¿no? Pero bueno, no estamos en esa época, estamos en Alta Edad Media y ya digo, en uno de los primeros lugares foramontanos, es decir, Cervera de Pisuerga es uno de los escasísimos pueblos documentados de ese primer periodo foramontano y que además viene perfectamente marcado en ese estupendo documento donde se dice, ¿no?, que el abad Arias, que estaba
ocupados del cenobio de San Vicente, se va a pasar desde Cervera a Liébana, al monasterio de San Pedro de Naroa, y deja en Cervera tierras y prados, y además menciona a 2 personas más, que no sabemos de qué estamento pertenecían, que eran Flavio y Trásico, que eran 2 de los primeros cerveranos que nos han precedido. O sea, que tenemos ahí los antecedentes de los vecinos de la zona, de los hoy palentinos, por el nombre. Entonces, pues no, viendo Flavio, a mí eso me suena a Roma, que son al final nombres que iban pasando, ¿no?, a través de los siglos, pues porque también la huella romana estaba muy presente en la península. Bueno, aquí es muy curioso, ¿no?, cuando uno accede, por ejemplo, al cartulario de Santo Toribio, ¿no?, que es los más antiguos, encontramos 3 tipos de nombres. Y dicen mucho de las 3 culturas que se juntan en periodo de Reconquista. Aparecen nombres germánicos, claramente, y muchos. Aparecen muchísimos nombres latinos, por supuesto, y aparecen nombres prerromanos, muchos. Es decir, hay 3 culturas que aprenden a coexistir en defensa contra un enemigo común, muy claro en este caso, que serían pues, los musulmanes, tanto bereberes como árabes, que invaden la península. Volviendo a la estructura, los arcos quizás es de lo más identificable de lo que era la ermita. Pues sí, la verdad es que tenemos 2 arcosolios que hay que prestarles atención, porque además de primeras ves algo raro pero no sabes muy bien qué podía ser. Y tenemos ahí 2 lugares de enterramiento y tenemos que pensar que seguramente fueron los fundadores, los 2 principales prohombres, no sabemos si seglares o eclesiásticos, que fundaron el monasterio de San Vicente. Se ve de hecho perfectamente el hueco donde yacían sus restos, se puede ver incluso en uno de ellos dónde encajaría digamos, la losa que cubriría su cadáver, y tendríamos incluso marcados en algunos puntos los puntos de encaje de la cabeza, de los pies, etc. Oye, voy a decir una bobada, pero parecían umpalumpas. Sí, la verdad. O sea, muy grandes no son, o estaban doblados. Estos 2 restos son muy pequeños, no sabemos cómo se depositarían los restos, pero también hay que pensar, la gente era más pequeña por una cuestión de alimentación, eso lo tenemos claro. No siempre, porque es verdad que, por ejemplo, en el estamento nobiliario, por ejemplo, en la Edad Media, aparece mucha gente muy grande, más grande que la media actual, claro, con bastante. ¿Sí? Tendrían mucha mejor alimentación, claro. Bueno, una alimentación sobre todo que se basaba en la proteína. Las personas ligadas al estamento militar, pues se fundamentaba su alimentación en la proteína, pues lo necesitaban para ejercicio físico, mientras que el resto de gente pues lo tenía mucho más difícil para acceder a ello y se quedaba, obviamente, más mermada. Pero bueno, yo ya sobre el tamaño no me atrevo a decir mucho más. Ahí está. Yo sé dónde está el hueco. ¿Cómo ven los paisanos? Yo no estuve para verlo. Bueno, lo que sí podemos ver afortunadamente es este espacio, gracias a que se conserva bastante bien. Es quizás uno de esos templos en los que, por suerte, hay que conservarlo, obviamente, pero que a lo mejor no requiere demasiado esfuerzo de conservación, demasiada inversión. Pues sí, la verdad que sí, por sus características no requiere una grandísima inversión, pero es verdad también que tenemos que hacer un seguimiento y un control de cómo se conserva el espacio. De hecho, muchas son las veces, y en esto ya hablo más como alcalde, que hemos mandado escritos para que se nos declare BIC este espectacular monumento, que no parece descabellado, ¿no?, si atendemos a su historia, atendemos a su importancia y a la vinculación que tiene con nuestro pueblo y lo identitario también del propio bien. Son cosas que hay que medir cuando se evalúa. Durante años se ha rechazado el BIC por parte de la Consejería, lo cual para nosotros es un error, y además nos ha impedido acceder a algunas subvenciones interesantes para su mantenimiento, conservación y también para su propia promoción de manera adecuada, porque es verdad que hay un esfuerzo para explicar este templo, porque venir solo es espectacular igual, porque estás en un lugar mágico, el río Ribera al lado, un entorno bonito, la montaña detrás, el pueblo detrás, el espacio es acogedor, pero es verdad que si te lo explican, gana mucho más la visita, claramente. Es verdad que hoy está más presente el viento que el agua del riachuelo, pero es verdad que con el entorno, con el ambiente y eso que no se puede describir, que no se puede ver en cámara, pero que se siente al venir aquí, seguro que este es un punto de referencia para los propios vecinos de Cervera y de la zona, para venir, escaparse, estar un rato.
lo deseable sería que también lo fuese desde el punto de vista turístico para atraer esa población, ¿no? Esos curiosos. Bueno, la verdad que sí, es importante además, yo creo que le demos el valor que tiene, sobre todo para la población local, tiene que saber lo que tiene aquí. Hemos reiterado muchas veces esa relación con el 618, ese origen de Cervera, hemos hablado muchas veces de la importancia, del simbolismo que tiene un templo tan especial, que además pues un fenómeno eremítico que se da en el norte de la península, además en nuestra montaña y en la montaña de Cantabria, que no solo aquí. Con lo cual tenemos un conjunto potente para comentar y vender a la gente, pero es verdad también que tiene que servir de atractivo turístico. Y es muy importante además que la gente lo conozca porque es la manera de que lo respeten y lo cuiden. De hecho, este templo sí que ha tenido, por descontado y por mala pata, alguna vandalización en algún momento, lo cual es un daño tremendo sobre el propio templo, que está excavado en la roca. Es muy difícil revertir una intervención mal ejecutada sobre el mismo, con lo cual es muy importante las dos cosas, que lo valoremos, y una forma de valorarlo importantísima es que lo visite la gente de fuera. Al final, hasta que yo me imagino, y quiero pensar, ¿no? San Salvador de Cantamuda, que tiene una iglesia que todos conocemos. En el 1800 y poco, seguramente en San Salvador, la gente que iba a la iglesia ni se fijaba de si era bonita, si no, era la iglesia que había, era un templo más. Y ya está. Pero de repente alguien dijo, oye, esto es importante, esto tiene un valor histórico, empezaron a venir gente a verla, y a partir de ese momento seguro que todo el mundo en San Salvador está muy orgulloso de la iglesia que tiene. Pues esto es lo mismo. Yo espero que venga mucha gente a visitar este lugar tan emblemático de Cervera, para que también la población local aprendamos a darle la importancia real que tiene. Y a cuidarlo, efectivamente, porque me voy a poner en modo súper tacañón, no puedo evitarlo. Hemos llegado, una botella vacía, colillas por el suelo. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta, hay que cuidarlo, que es de todos, al final es el patrimonio de todos, a la espera de que pueda llegar alguna ayuda, algún apoyo institucional, administrativo, financiero, en definitiva, para poder intentar mejorar lo que se ofrece, ¿no? Desde el punto de vista turístico. Creo que desde el ayuntamiento ya hay alguna idea, algún plan para intentar mejorar el entorno, el acceso y, en definitiva, la experiencia. Efectivamente, nosotros sí que queremos sobre todo potenciar la opción de visitas guiadas, que nos parece fundamental para dar a conocer el templo, y también que haya un espacio del que poder ver el templo sin interceder sobre su conservación, porque es muy importante. De hecho, lo hemos visto muchas veces, gente que se sube encima, sin tener en cuenta pues, que estás encima de una roca que no sabes cómo está por debajo. Gente que al final pues, hace prácticas dentro que no son las apropiadas para el espacio que es. Entonces, bueno, ahí sí que queremos incidir. Tenemos un proyecto que esperamos ir dando pasitos para ir cumpliéndole, y esperamos para esto pues también el apoyo institucional de aquellas administraciones más grandes que tenemos por encima, que son quienes pueden brindarlo, claramente. Pues ojalá llegue pronto, ojalá esta idea, este proyecto, esta filosofía, en definitiva, se llegue a materializar, a hacer realidad, y podamos contar con, que ya contamos, ¿no? Con una gran oportunidad que sea por fin ese referente turístico capaz de traer todavía más gente a la montaña palentina, a Cervera de Pisuerga. Jorge, muchas gracias por hablar con nosotros, pero sobre todo por hacernos de guía, por tener esta oportunidad única y hacer también partícipes a los espectadores de esta maravilla, esta joya que tenemos. Ojalá que cada vez más gente venga, la disfrute, la conozca, y así nos beneficiemos todos. Efectivamente, pues muchas gracias por dedicarnos este espacio y animar a todos los palentinos y palentinas que nos vean a acercarse a visitar la ermita rupestre de San Vicente.